Belly, Surf, el verano del miedo. Parte 1, el descubrimiento del océano. El universo de Daniel era un tapiz tejido con sonidos, olores y texturas. A sus 9 años, el mundo visual que otros daban por sentado era para él un concepto abstracto, como el álgebra o el color del viento. Ciego de nacimiento, había aprendido a navegar por la vida con una brújula interna afinada por el eco de sus pasos, el calor del sol en la nuca y el mapa de rugosidades que sus dedos leían en cada superficie. Con 1,30 metros de estatura, a menudo se sentía como una pequeña barca en un océano demasiado vasto y silencioso. Y el océano era, sobre todo, solitario. Su casa era un reino de ecos amortiguados. La presencia de su padre, Julio, no era un estruendo, sino una presión en el aire, una caída en la temperatura. Julio era un hombre talado en ángulos rectos y silencios cortantes. Su amor, si existía, estaba enterrado bajo capas de una decepción que Daniel no entendía pero sentía en la forma en que su padre le cogía del brazo, con una firmeza que no era de guía sino de carga. Para Julio, la ceguera de su hijo era una afrenta, una grieta en el linaje de hombres fuertes que él creía presidir. Un niño que no podía lanzar una pelota, que no podía ver la portería, que necesitaba ayuda para distinguir los calcetines, era un fracaso personal. Y la soledad de Daniel era, para él, una consecuencia lógica, casi un castigo merecido por esa debilidad inherente. El verano leg o con acento agudo como legan siempre en la pequeña ciudad costera, con un aliento húmedo y salado que se pegaba a la piel y la promesa de días largos y vacíos. Para Daniel, significaba el cierre de la escuela, el único lugar donde los sonidos tenían un orden predecible y las voces de otros niños llenaban el vacío. Ahora, el silencio de su casa se estiraba, pegajoso y denso como el calor de la tarde. Fue en la piscina municipal donde el universo de Daniel colisionó con una galaxia. Eran 4 explosiones de vida que llegaron con el estruendo de un chapuzón, risas que rebotaban en el agua y un aroma a cloro y crema solar. Daniel estaba sentado en el borde, como siempre, sumergiendo los pies y sintiendo las vibraciones de los demás nadadores. Podía distinguirlas, catalogarlas. El chapoteo rítmico de los nadadores serios. El estallido caótico de los niños jugando. Y luego, este nuevo sonido. Un torbellino de energía. Oye, ¿no te bañas? La voz era directa, fuerte, sin rodeos. Pertenecía a Valentina. Valentina, a sus 11 años, era la maciza. No por sobrepeso, sino por una densidad de pura energía y músculo. Era compacta, fuerte, con el pelo corto y una forma de moverse que parecía reclamar el espacio a su alrededor. Era la líder natural, la que proponía los juegos más locos y la que saltaba desde el punto más alto. El agua está genial, añadió otra voz, más suave, más melódica. Era Clara. Clara, también de 11, era la gorda. Un término que en boca de otros podría ser cruel, pero que en su grupo era un simple descriptor, como ser alta o tener pecas. Clara era amplia, de movimientos lentos y deliberados, con una presencia tranquilizadora. Era la guardiana, la que siempre tenía una toalla seca extra, la que mediaba en las disputas y cuyo abrazo era un refugio. Sí, parece sopa de polo. Pero fría. Y sin polo. Esta risita era ligera, burbujeante. Lucía. Lucía, de 10 años, era la gordita oca. Menos corpulenta que Clara, pero con una redondez infantil y una mente que saltaba de una idea a otra como una mariposa.
Su apodo no era por malicia, sino por su tendencia a soltar las observaciones más extrañas y maravillosas, con una inocencia que desarmaba. Era el corazón risueño del cuarteto. La cuarta chica no habló al principio. Daniel sintió su presencia como una sombra silenciosa, una curiosidad contenida. Era Sofía. Sofía, de 11, era la flaca. Era todo líneas y ángulos, alta y delgada, con una forma de moverse sigilosa, casi felina. Era la observadora, la estratega. Hablaba menos que las demás, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas y a menudo sorprendentes. Veía los detalles que los demás pasaban por alto. Daniel se encogió de hombros ante la primera pregunta. A veces. Fue Sofía quien finalmente habló, su voz más baja que las demás. ¿Por qué no ahora? No sé nadar muy bien solo, admitió Daniel, la verdad saliendo de él con un peso inesperado. No sé dónde está el borde. Las cuatro chicas se quedaron en silencio por un momento. Para el as, el agua era libertad. No concebían que para alguien pudiera ser una jaula. Fue Valentina, la chica de acción, quien rompió el impasse. Pues nosotros seremos tus bordes. Venga, vamos. Y así, sin más ceremonia, lo adoptaron. Ese primer día, formaron un círculo a su alrededor en la parte menos profunda, sus voces creando un perímetro sónico que le permitía flotar y chapotear con una libertad que nunca había conocido. Le describieron el mundo de la piscina con sus propios términos. Valentina le explicó la sensación de una bomba de agua, el BLU con acento agudo M. que te empujaba hacia atrás. Lucía le contó que el sol hacía que el agua brillara, como si un Milo con acento agudo N de pececitos de luz estuvieran bailando. Clara le describía el calor del cemento bajo la toalla y Sofía le hizo notar el patrón rítmico que creaba el filtro de la piscina, un zumbido constante bajo el caos de los gritos. Se convirtieron en sus ojos, pero más que eso, se convirtieron en sus amigos. Los días de verano de Daniel dejaron de ser silenciosos. Ahora estaban llenos de planes secretos, de carreras hasta la heladería y, sobre todo, de tardes en la piscina. Fue durante una de esas tardes, unas 2 semanas después de conocerse, cuando nació el belly surf. Estaban en el agua, y un grupo de adolescentes jugaba con una tabla de bodyboard. Daniel escuchaba los silbidos rápidos de la tabla sobre el agua y los gritos de euforia. Me gustaría saber qué se siente, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Valentina, que nunca dejaba pasar un deseo sin intentar convertirlo en realidad, lo escuchó. Miró la tabla de los chicos, luego se miró a sí misma. Una idea, audaz y extraña, se formó en su mente. Túmbate, le dijo a Daniel. ¿Cómo? En el agua. Flota de espaldas. Daniel obedeció, confiando ciegamente. Valentina se posicionó detrás de él, se llenó los pulmones de aire y se tumbó boca arriba, flotando como un colchón humano. Vale, ahora date la vuelta con cuidado y túmbate sobre mi barriga. Los demás se rieron, pensando que era una broma. Pero Valentina iba en serio. Con la ayuda de Clara y Sofía, que actuaron como estabilizadores, Daniel giró y se encontró tumbado boca abajo sobre el vientre firme y tenso de Valentina. Fue una sensación extraña.
La calidez de su piel a través del bañador, el suave subir y bajar de su respiración, la inestabilidad del agua debajo de Elos. Agárrate a mis hombros, ordenó Valentina. Chicas, a propulsar. Clara y Sofía, una a cada lado, empezaron a nadar con fuerza, empujando a Valentina hacia adelante. Lucía, riendo a carcajadas, hacía de motor de proa, chapoteando y abriendo camino. Para Daniel, fue una revelación. El agua se precipitaba a sus lados, un sonido que nunca había experimentado tan de cerca, tan rápido. Sentía cada músculo del estómago de Valentina tensarse para mantener el equilibrio. Era 1000 veces mejor que una tabla inerte. Era una tabla viva, que respiraba, que le sujetaba con una fuerza protectora. Por primera vez en su vida, sintió la velocidad, la sensación de deslizarse, de volar sobre el agua. Cuando llegaron al otro extremo y se detuvieron en una maraña de risas y salpicuras, Daniel estaba temblando de emoción. Otra vez, susurró. Lo llamaron Belly Surf, una marca de la casa. Y se convirtió en su ritual secreto, su juego más preciado. Cada una era una tabla diferente. Valentina era la tabla de velocidad, rápida y potente. Clara era el crucero de lujo, estable, ancha y segura. Sobre el viaje era un paseo relajante. Sofía, delgada y ágil, era la tabla de carreras, más difícil de equilibrar pero increíblemente rápida en los giros. Y Lucía era la tabla cómica, que se reía tanto que su vientre rebotaba, haciendo que el viaje fuera una aventura impredecible y llena de baches. Para las chicas, era un juego de responsabilidad y confianza. Eran el recipiente de la alegría de su amigo. Para Daniel, era más que un juego. Era la cura para su soledad. Tumbado sobre sus amigas, rodeado de sus risas y el agua, sentía una conexión, una pertenencia, que nunca había imaginado posible. Era su océano, y por fin, no estaba solo. Pero todo océano tiene sus monstruos, y el de Daniel vivía en su propia casa. Julio había empezado a notar el cambio. Su hijo ya no deambulaba por la casa como un fantasma. Ahora tarareaba, sonreía a la nada. Y olía a cloro casi todos los días. ¿Has estado en la piscina otra vez? Preguntó una tarde, su voz más afilada de lo normal. Sí, con mis amigas, respondió Daniel, la alegría aún pegada a él como gotas de agua. La palabra, amigas, se quedó flotando en el aire, agria y ofensiva para los oídos de Julio. Amigas. Niños, plural femenino. No un amigo, un compañero de equipo, un chico con el que luchar y competir. Chicas. ¿Qué chicas? Inquirió, secando un plato con una violencia contenida. Daniel, ajeno a la tormenta que se gestaba, se las describió con la pureza de sus percepciones, la que ríe como campanilas, la que da abrazos de oso, la que corre como el viento y la que siempre está calada pero lo sabe todo. Julio escuchó, y en su mente retorcida, las descripciones se tradujeron en arquetipos que despreciaba, la tonta, la gorda, la marimacho, la rarita. Y su hijo ciego y débil, estaba en medio de ellas, absorbiendo su feminidad, su suavidad, su inferioridad. La idea se arraigó en él como una mala hierba. Unos días después, fue a recoger a Daniel a la piscina antes de lo habitual. Se quedó de pie junto a la bala, oculto tras un seto, y observó. Vio a las 4 chicas y a su hijo. Vio sus risas, su camaradería. Y entonces, lo vio. Vio a su hijo, Daniel, tumbarse boca abajo sobre el vientre de una de ellas.
Vio cómo las otras lo empujaban, cómo se deslizaba por el agua, con el rostro pegado al cuerpo de una niña. El mundo de Julio se tiñó de rojo. No vio un juego inocente. No vio la confianza, ni la amistad, ni la solución ingeniosa a la discapacidad de su hijo. Vio perversión. Vio una humillación insoportable. Vio a su hijo, la última extensión de su propio ego masculino, reducido a un objeto pasivo, sometido al capricho de un harén de niñas imperfectas. Vio su propia vergüenza reflejada en el agua clorada. La ira que sintió no era normal. Era un volcán que él llevaba años gestándose, alimentado por sus frustraciones, su machismo y su resentimiento. Y acababa de encontrar una grieta por la que salir. Cuando él amó a Daniel para que saliera, su voz era un látigo. El viaje a casa fue silencioso. Pero era un silencio que gritaba. Daniel podía sentirlo, una vibración oscura que emanaba de su padre, tan densa que casi podía tocarla. Esa noche, Julio dictó su sentencia. No volverás a ver a esas chicas. ¿Me oyes? Se acabó la piscina. Se acabaron las amigas. Daniel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué? Porque lo digo yo, replicó Julio, su voz era un muro de piedra. No voy a permitir que mi hijo se junte con gentuza así. Te están convirtiendo en un blandengue. En una de las. El verano de Daniel, que acababa de llenarse de luz y sonido, se sumió de repente en la más profunda de las oscuridades. El océano que había descubierto se retiraba, dejando tras de sí una playa fría y solitaria. Y en el horizonte, la tormenta que era su padre apenas comenzaba a mostrar su verdadero poder. No sabía por qué, pero por primera vez en su vida, Daniel no tenía miedo de la soledad. Tenía miedo de su padre. Parte 2. La conspiración del silencio. La prohibición cayó como un hacha. De un día para otro, el mundo de Daniel se encogió de nuevo a las cuatro paredes de su casa. El olor a cloro fue reemplazado por el aroma rancio del limpiador de muebles y la presencia opresiva de su padre. Julio parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez, un guardián silencioso cuya mera existencia era un recordatorio de la nueva ley. Para las chicas, la ausencia de Daniel fue primero un misterio, luego una preocupación. El primer día, pensaron que estaría enfermo. El segundo, se inquietaron. Al tercer día de mirar la entrada de la piscina y ver que no aparecía, la preocupación se convirtió en una alarma sorda. Algo no está bien, dijo Sofía, la observadora, mientras se secaba al sol. Había notado al padre de Daniel el último día. Había visto la forma en que sus hombros estaban tensos, la mirada oscura que había lanzado hacia el as antes de elevarse a Daniel. No había dicho nada entonces, pero la imagen se le había quedado grabada. A lo mejor se ha ido de vacaciones, sugirió Lucía, siempre buscando la explicación más sencilla y feliz. Su padre no nos habría mirado así, insistió Sofía. Parecía enfadado. Valentina, la líder, se puso de pie. Pues vamos a averiguarlo. El plan era simple. Irían a su casa. La dirección la consiguieron de una lista de la clase que Clara, siempre preparada, guardaba en su mochila. La casa de Daniel era una de tantas en una calle tranquila, con un pequeño jardín delantero demasiado cuidado. Se sentía estéril. Valentaron tocó el timbre. Esperaron, un pequeño grupo de colores brillantes en la acera gris.
La puerta se abrió, y allí estaba Julio. Era más alto de lo que recordaban, y su sombra las cubrió por completo. Su rostro era una máscara de impaciencia. ¿Sí? Hola, empezó Valentina, su habitual seguridad flaqueando un poco ante la fría mirada del hombre. Buscamos a Daniel. ¿Está bien? Daniel está perfectamente, respondió Julio, y la forma en que pronunció el nombre de su hijo sonó como una propiedad. Y está ocupado. ¿Podemos hablar con él? Solo un minuto, intervino Clara, su voz suave intentando limar las asperezas. Julio casi sonrió, pero fue una mueca sin alegría. No. Daniel no va a volver a la piscina. Y no va a volver a veros. Así que os sugiero que os vayáis y le dejéis en paz. La puerta se cerró con un clic definitivo que resonó en la calle silenciosa. Las chicas se quedaron paralizadas. No había sido una simple negativa. Había sido una amenaza. Podían sentirlo. Se alejaron en silencio, la energía veraniega drenada de sus cuerpos. Lo sabía, susurró Sofía. Es por nosotros. Dentro de la casa, Daniel lo había oído todo. Había reconocido el timbre de la voz de Valentina y se había acercado a la puerta, solo para que su padre le bloqueara el paso con un brazo firme como una barra de acero. Escuchó el intercambio, la esperanza y luego el portazo final. Sintió una mezcla de rabia impotente y una profunda tristeza por sus amigas. Sabía que su padre les había hecho daño. La guerra de Julio no se detuvo ahí. Empezó una campaña sutil para endurecer a Daniel. Le compró juguetes que hacían ruidos de explosiones y motores, desterrando los animales de peluche y los bloques de construcción que tanto le gustaban a Daniel por sus texturas. Le hablaba constantemente de deportes, de cosas de hombres, un lenguaje que para Daniel era completamente ajeno. Un hombre tiene que ser fuerte, Daniel. No puede andar orando por las esquinas. Tiene que imponerse. Daniel no entendía. ¿Imponerse a quién? ¿A sus amigas? La lógica de su padre era un laberinto sin salida. Las chicas, mientras tanto, no se rindieron. Empezaron su propia conspiración. Si no podían ver a Daniel, le harían negar su presencia. Sofía, la estratega, ideó el plan. Descubrieron que la ventana de la habitación de Daniel daba a un callejón trasero. Empezaron a dejarle regalos allí, en el alféizar. Pequeños tesoros que hablaban su lenguaje sensorial. Una tarde, fue una concha marina que Clara había encontrado, con una espiral perfecta que los dedos de Daniel podían recorrer durante horas. Otro día, Valentina dejó una pelota de tenis nueva, no para que jugara al tenis, sino por su olor particular a goma y su superficie rugosa. Lucía dejó una pluma de gaviota, increíblemente suave y ligera. Eran mensajes en una botella, lanzados a la isla donde Daniel estaba prisionero. Daniel los encontraba. Cada mañana, antes de que su padre se levantara, se deslizaba hasta la ventana y palpaba el alféizar. Encontrar un objeto era como recibir una carta. Sabía de quién era cada uno por su naturaleza. La concha era la calma de Clara. La pelota, la energía de Valentina. La pluma, la ligereza de Lucía. Y a veces, Sofía dejaba una pequeña piedra plana y lisa, un objeto silencioso y observador, como Ela. Los escondía en una caja de zapatos debajo de su cama, un tesoro de resistencia. Julio, sin embargo, no era estúpido.
Notó la nueva serenidad de Daniel, un atisbo de esa sonrisa que tanto odiaba. Se volvió más vigilante. Una mañana, siguió a Daniel hasta su habitación y lo vio palpando la ventana. Esperó. Más tarde ese día, cuando Daniel estaba en el salón, Julio entró en su cuarto. No le costó mucho encontrar la caja de zapatos. La abrió y vio los objetos. La concha, la pelota, la pluma, las piedras. Para él, no eran regalos de amistad. Eran contrabando. Eran símbolos de la continua insubordinación, de la influencia corruptora que se negaba a desaparecer. Esa noche, cuando las chicas se acercaron al calejón, encontraron los restos de sus regalos en el suelo, aplastados. La concha hecha añicos, la pelota rajada, la pluma rota. Y en el alféizar, una nota. La letra era agresiva, angulosa. No os acerquéis más. El miedo, que hasta ahora había sido una sombra, se convirtió en algo tangible y frío. Aquello no era la acción de un padre protector. Era la de un hombre descontrolado. Tenemos que tener más cuidado, dijo Valentina, pero su voz había perdido su filo habitual. El incidente de los regalos aplastados marcó un punto de inflexión. La conspiración silenciosa había fracasado. Ahora, la situación exigía un enfrentamiento. Pero, ¿cómo enfrentarse a un adulto que les aterrorizaba? Decidieron vigilar a Julio. Sofía se convirtió en la principal agente de inteligencia. Desde la seguridad de la biblioteca al otro lado de la calle de la casa de Daniel, o escondida en el parque cercano, observaba. Veía a Julio salir a correr por las mañanas, con una agresividad que parecía querer castigar el asfalto. Le veía en el supermercado, tratando a la cajera con una impaciencia condescendiente. Estaba recopilando datos, tratando de entender al monstruo. Una tarde, vio algo que la geló. Julio estaba lavando su coche. Un vecino pasó y le saludó amistosamente. Julio le devolvió el saludo con una sonrisa y una charla trivial sobre el tiempo. La transformación fue instantánea y aterradora. La máscara de normalidad que podía ponerse era perfecta. Sofía se dio cuenta de que nadie les creería. Para el mundo, Julio era un padre soltero un poco estricto. El monstruo solo salía para el as y para Daniel. Mientras tanto, Daniel se estaba marchitando. La ausencia de contacto, la creciente presión de su padre y ahora, la falta de regalos en la ventana, le estaban sumiendo en una depresión silenciosa. Una tarde, aprovechando que su padre estaba en el jardín, cogió el teléfono. Sus dedos, que habían memorizado el teclado, marcaron el número de Clara, que una vez le había dictado, por si acaso. La voz de Clara sonó al otro lado, sorprendida. ¿Daniel? Mi padre. Lo rompió, susurró Daniel, su voz quebrada. Lo siento. No es culpa tuya, dijo Clara rápidamente. ¿Estás bien? No. Os echo de menos. Echo de menos el belly surf. Oír su voz, tan frágil y triste, fue como una descarga eléctrica para las chicas. Clara puso el altavoz para que las demás, reunidas en su casa, pudieran oír. La tristeza de Daniel se convirtió en su combustible. Tenemos que sacarlo de ahí, dijo Valentina con los dientes apretados. No podemos secuestrarlo, Val, razón o con acento agudo Sofía. Pero quizá podamos hacer que él salga. El nuevo plan era más audaz y mucho más arriesgado.
Decidieron usar la única debilidad que habían encontrado en la fortaleza de Julio, su orgullo, su necesidad de aparentar normalidad. El festival de verano de la ciudad se acercaba. Habría un puesto de la ONCE, la Organización para Ciegos de España, algo que Julio, en su afán por no destacar la discapacidad de Daniel, siempre evitaba. Pero las chicas tuvieron una idea. Sofía había oído a Julio hablar con un vecino sobre lo importante que era la integración comunitaria. Era una hipocresía que podían explotar. Consiguieron que la amable mujer que regentaba el puesto de la ONCE le amara a casa de Julio. No la conocía, así que no podía rechazarla de plano. Con una voz profesional y dulce, la mujer le habló de un pequeño evento de lectura en braille en el festival, y cómo sería una maravillosa oportunidad de visibilidad para niños como Daniel. Mencionó casualmente que algunos periodistas locales podrían estar cubriendo el evento. La trampa estaba tendida. Julio se vio atrapado entre su deseo de esconder la ceguera de Daniel y su pánico a parecer un mal padre, un padre que no apoyaba la integración de su hijo, sobre todo si había prensa cerca. A regañadientes, aceptó. Para las chicas, el festival era su única oportunidad de ver a Daniel, de hablar con él lejos de los muros de su casa. Era una tregua temporal en una guerra que sentían que estaban perdiendo. El día del festival, el aire vibraba con música y el olor a algodón de azúcar. Las chicas buscaron a Daniel entre la multitud. Lo encontraron cerca del puesto de la ONCE, su mano agarrada con fuerza por su padre. Julio escaneaba la multitud con paranoia, sus ojos eran como los de un depredador buscando amenazas. Esperaron su momento. Cuando Julio se distrajo hablando con el alcalde, que pasaba por allí, las chicas se movieron. En un instante, rodearon a Daniel. «Daniel», susurró Valentina. La cabeza de Daniel se giró al instante. Una sonrisa pura y radiante iluminó su rostro. ¿Habéis venido? Nunca te dejaríamos solo, dijo Clara, apretándole la mano. Tuvieron apenas 30 segundos. Hablaron en susurros apresurados. ¿Cómo estás? ¿Te trata bien? Tenemos un plan. Pero antes de que pudieran explicar nada, la sombra de Julio cayó sobre ellos de nuevo. Había terminado su conversación y se había dado la vuelta para encontrar su peor pesadilla hecha realidad. Su hijo, rodeado por el as. ¿Qué estáis haciendo? Su voz fue un rugido bajo, contenido por la proximidad de la gente, pero cargado de una furia que era casi física. Agarró a Daniel del brazo con una fuerza brutal. Daniel soltó un pequeño quejido de dolor. «Le estás haciendo daño», gritó Valentina, dando un paso al frente. Julio se giró hacia él y por primera vez, las chicas vieron el monstruo sin ninguna máscara. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus labios apretados en una línea blanca. «Tú no te metas en lo que no te importa, marimacho». «Y vosotras», dijo, su mirada barriendo a Clara, Sofía y Lucía con un desprecio absoluto, «sois una mala influencia. Sois débiles, defectuosas. Y no voy a permitir que contagiéis a mi hijo con vuestra podredumbre». Se levo con acento agudo a Daniel casi a rastras, dejando a las 4 chicas solas en medio del bullicio del festival. La gente a su alrededor reía y comía, ajena al veneno que acababa de ser derramado. Se quedaron allí, temblando. Las palabras de Julio las habían golpeado más fuerte que cualquier puñetazo.
Marimacho. Débiles. Defectuosas. Podredumbre. Había tomado sus identidades, las cosas que las hacían únicas, y las había convertido en armas contra el as. Pero en medio del shock y el dolor, algo más nació. La certeza. Sofía miró a las demás, sus ojos oscuros llenos de una nueva y fría determinación. No está protegiendo a Daniel, dijo, su voz apenas un susurro pero dura como el acero. Le tiene miedo. Nos tiene miedo. Tiene miedo de que Daniel sea feliz sin él. Ya no se trataba solo de una amistad prohibida. Se dieron cuenta de que Daniel no estaba simplemente castigado. Estaba en peligro. Y el as eran las únicas que lo sabían. La conspiración del silencio había terminado. La guerra abierta estaba a punto de comenzar. Parte 3. La tormenta final. El encuentro en el festival lo cambió todo. El miedo se asentó en sus estómagos como una piedra fría, pero debajo de él, la rabia empezaba a arder. Las palabras de Julio, diseñadas para humilarlas y romperlas, tuvieron el efecto contrario, las forjaron en una aleación más dura. Ya no luchaban por un juego de verano o por una amistad. Luchaban por Daniel. No podemos decírselo a nuestros padres, dijo Valentina esa misma tarde, reunidas en su escondite habitual, una casa en un árbol en el jardín de Clara. Dirán que nos alejemos, que es demasiado peligroso. No lo entenderán. Tiene razón, asintió Sofía. Para el os, es un padre. Para nosotros, es otra cosa. Necesitamos pruebas. Pruebas de que está loco. Pruebas de que le hace daño a Daniel. La palabra, pruebas, se quedó suspendida en el aire denso y húmedo. ¿Cómo conseguir pruebas contra un adulto que era tan cuidadoso? Mientras tanto, en casa de Daniel, la vida se había convertido en una pesadilla de vigilancia. Julio le confiscó el teléfono. Clavó la ventana de su habitación. Cada movimiento de Daniel era monitorizado. El quejido de dolor de Daniel en el festival, aunque pequeño, había encendido una luz de alarma en la mente paranoica de Julio. No la alarma de que había herido a su hijo, sino la de que otros lo habían visto. La de que su control podía ser desafiado. Su crueldad se volvió más psicológica. Le quitó la caja con los restos de los regalos, diciéndole que la había tirado a la basura. Leía artículos inventados sobre cómo la sobreprotección y la amistad con niñas causaban problemas de desarrollo en los niños. Mentía constantemente, construyendo una realidad alternativa en la que él era el salvador y el mundo exterior, especialmente las 4 chicas, era la amenaza. Pero Daniel ya no se creía sus mentiras. El contacto en el festival, aunque breve, le había recargado de fuerza. Sabía que sus amigas no le habían abandonado. Ahora, él también empezó a luchar, en silencio. Se negó a responder a las peroratas de su padre. Comía en silencio. Se movía por la casa con una deliberada falta de cooperación. Era una resistencia pasiva, pero estaba volviendo loco a Julio, que necesitaba una reacción, una sumisión que ya no obtenía. El plan de las chicas nació de una mezcla de desesperación y la astucia de Sofía. La piscina. Tenía que ser en la piscina. Era su territorio, el lugar donde había nacido su amistad y el escenario del crimen original a los ojos de Julio. Era el lugar que más odiaba. Tenemos que hacer que vaya allí, dijo Sofía. Y tenemos que hacer que pierda el control.
Y tenemos que grabarlo. El plan era terrorífico en su simplicidad. Usarían a Daniel como cebo. La idea les revolvió el estómago. Poner a su amigo en el camino de su monstruoso padre. Fue Clara, la empática, quien puso voz a sus dudas. No podemos. Es demasiado peligroso para él. Es más peligroso para él seguir viviendo así, replicó Valentina con fiereza. ¿Qué creéis que pasará cuando crezca? Cuando intente tener otros amigos. O una novia. Este hombre lo destruirá. Sabían que tenía razón. Pero necesitaban la cooperación de Daniel. Y para eso, tenían que contactar con él. La oportunidad o con acento agudo de la forma más inesperada. Julio, en su intento de proyectar una imagen de padre perfecto y preocupado, había concertado una cita con un nuevo oftalmólogo en la ciudad de al lado. Era un viaje de 1 hora. Una ventana de oportunidad. Sofía, que seguía vigilando, vio a Julio y Daniel meterse en el coche y marcharse. Inmediatamente, avisó a las demás. Tenían que entrar en la casa. Valentina, cuya familia tenía una caja de herramientas, forzó la cerradura de la puerta trasera, una habilidad aprendida viendo tutoriales en internet, por si acaso. El corazón les latía con fuerza mientras se deslizaban dentro de la casa silenciosa. El aire estaba viciado, cargado de tensión. Dejaron una nota en braille, que habían preparado con una aguja y una plantilla de la 11, sobre la almohada de Daniel. Explicaba el plan concisamente: piscina. Noche del sábado. Finge que te escapas. Le atraeremos. Grabar. Confía. V, C, S, L. Dejaron también un viejo walkie-talkie de juguete, uno de un set que pertenecía al hermano mayor de Valentina. Se elevaron el otro. Pulsa el botón 2 veces cuando estés solo. Te oiremos. Cuando Daniel volvió, sintió que el aire de la casa había cambiado. Olía débilmente al perfume de Clara. Se fue directo a su habitación y encontró la nota y el walkie-talkie. Sus dedos volaron sobre los puntos del braille, leyó el plan. Sintió miedo, un miedo profundo y paralizante. Pero debajo del miedo, sintió una oleada de esperanza. Era su única salida. Esa noche, cuando Julio roncaba, Daniel se arrastró fuera de la cama, cogió el walkie-talkie y pulsó el botón 2 veces. La voz de Valentina crepitó en la oscuridad. ¿Daniel? Sí, susurró él. Lo haré. La noche del sábado era oscura y sin luna. La piscina municipal, cerrada y vacía, parecía un esqueleto bajo las débiles luces de seguridad. El agua negra reflejaba las estrellas como trozos de hueso. Las chicas estaban escondidas en los vestuarios, con el corazón en la garganta. Sofía había colocado su teléfono móvil en lo alto de una de las sombrillas cerradas, camuflado pero con una vista perfecta de la zona principal de la piscina. Estaba grabando. Lucía, a pesar del miedo, intentaba mantener el ánimo. ¿Creéis que traerá palomitas? Susurró, y nadie se rió. En casa, Daniel ejecutó su parte. Con una deliberada torpeza, tiró una lámpara al suelo. Julio se despertó de un salto. Daniel, fingiendo pánico, corrió hacia la puerta principal, la abrió y salió a la noche. Daniel. Vuelve aquí. Rugió Julio. Julio salió corriendo tras él.
No llevaba zapatos, solo el pijama. Su furia era cegadora. ¿A dónde podía ir un niño ciego? Y entonces, lo supo. La respuesta era tan obvia, tan insultante, que le quemó por dentro. La piscina. Iba a reunirse con el as. Daniel no corrió muy lejos. Se detuvo en la esquina, como habían planeado, y esperó. El sonido de los pies descalzos de su padre golpeando el asfalto era la banda sonora de su peor pesadilla. Julio lo alcanzó, lo agarró del brazo. ¿A dónde crees que ibas? ¿Con el as? ¿A revolcarte con esas zorras? Daniel no respondió. Dejó que su padre le arrastrara. Julio no se dirigía a casa. Iba directo a la piscina, a enfrentarse a los demonios que le atormentaban. Cuando le llegaron a la bala de la piscina, Julio la saltó con una agilidad sorprendente para su tamaño, y luego levantó a Daniel y lo pasó por encima. Aterrizaron en el recinto silencioso y espeluznante. ¿Dónde estáis, cobardes? Gritó Julio al vacío. SALIDIENFRENTAOS a mí. Las 4 chicas salieron de los vestuarios, juntas, formando una pequeña falange. Valentina en el frente, con un palo de una escoba de piscina en la mano. Al verlas, la ya precaria cordura de Julio se rompió. Se lanzó hacia el as, olvidándose de Daniel por un momento. Os lo advertí. Os dije que os mantuvierais alejadas. Se abalanzó sobre Valentina, intentando arrebatarle el palo. Valentina se mantuvo firme, pero la fuerza del hombre era abrumadora. Clara y Lucía intentaron tirar de él, pero eran como mosquitos contra un toro. Fue entonces cuando Daniel actuó. No era un héroe de acción. Era un niño ciego de 9 años. Pero conocía ese lugar. Conocía cada baldosa suelta, cada desnivel. Conocía el sonido. Mientras su padre luchaba con las chicas, Daniel se movió, no hacia el as, sino hacia el borde de la parte más profunda de la piscina. Cogió una de las pesadas silas de plástico. Con toda la fuerza que pudo reunir, la levantó y la arrojó al agua. El estruendo fue ensordecedor en el silencio de la noche. Un plash gigantesco que sonó como un disparo. Julio se giró instintivamente hacia el sonido. Su mente, nublada por la ira, procesó una única idea: Daniel había caído al agua. Sin pensarlo, soltó a Valentina y corrió hacia el borde, saltando a la piscina con un grito de pánico y rabia. El agua fría y profunda le sorprendió. Se hundió, tragó agua, y cuando salió a la superficie, tosiendo y farfullando, buscó a Daniel. Pero Daniel no estaba en el agua. Estaba de pie en el borde, junto a sus 4 amigas, que se habían reagrupado a su alrededor. Julio lo entendió. La trampa. La humillación. Estar empapado, indefenso, en el centro de su territorio profanado, mientras los niños le observaban desde arriba. La rabia se convirtió en una locura pura. Voy a matarros. Gritó, su voz resonando en el agua. Intentó salir de la piscina, pero las chicas, lideradas por Valentina, empezaron a empujarle con los largos palos de limpieza, manteniéndole alejado del borde. Él chapoteaba, furioso e impotente. En ese momento, las luces azules y rojas inundaron el recinto. Un vecino, despertado por los gritos, había llamado a la policía.
Dos agentes saltaron la bala y la escena que encontraron fue inequívoca. Un hombre en pijama en medio de la piscina, gritando amenazas de muerte a 5 niños aterrorizados que se agrupaban en el borde. Y en lo alto de una sombrilla, una pequeña luz roja parpadeaba. El teléfono de Sofía seguía grabando. El epílogo no fue feliz, no en el sentido de los cuentos de hadas. Fue real. Julio fue arrestado. El vídeo de Sofía, con sus amenazas explícitas, fue la prueba irrefutable. Los servicios sociales intervinieron. Daniel fue acogido temporalmente por sus abuelos maternos, una pareja de ancianos amables y desconcertados que vivían en otra ciudad. El verano terminó abruptamente. Las chicas volvieron a la escuela, pero algo había cambiado. Llevaban la experiencia como una médala invisible. Habían visto la cara de la oscuridad y no habían retrocedido. Su vínculo, nacido en la inocencia, se había templado en el fuego del miedo y la lealtad. Unas semanas después del inicio del curso, recibieron un paquete. Dentro había una carta en braille y su transcripción, escrita por la abuela de Daniel. Queridas V, C, S y L, gracias. No hay palabras para explicarlo. Mi abuela dice que pronto podré volver y que viviremos aquí. Dice que puedo tener los amigos que yo quiera. Echo de menos el océano. Echo de menos mis tablas de surf. Espero que podamos volver a la piscina algún día. Con amor, Daniel. Adjunto a la carta, había 5 pulseras trenzadas, hechas con hilo de colores vivos. Una para cada una de ellas, y una que, sabían, era para él. Se pusieron las pulseras. Eran un recordatorio. Un símbolo de que, a veces, los monstruos son reales. Y a veces, para vencerlos, no se necesita la fuerza de un adulto, sino la valentía inquebrantable de 5 niños y un juego amado Belly Surf. La piscina permaneció cerrada el resto de la temporada, pero sabían que volverían. Y cuando lo hicieran, el agua no sería solo agua. Sería su victoria. Document Outline. Belly Surf, el verano del miedo parte 1, el descubrimiento del océano. Parte 2, la conspiración del silencio. Parte 3, la tormenta final.